Pues bienvenidos a todos y muchas gracias por el tiempo, también el interés hacia este evento sobre justo patología de ATM y rehabilitación oral, que es una temática que hemos tratado otras veces, pero no con estos casos clínicos que los doctores nos han traído aquí. Son 3 casos vamos a analizar, ¿es correcto? A lo largo de esta presentación. Sí. Perfecto, van a ser muy detallados y sobre todo la importancia es ver cómo planificar el tratamiento, que es lo que nos más interesa, y hacer que el paciente llegue a tener, a recibir el mejor tratamiento y el tratamiento que se adapte más a su condición, que con Titan se puede proporcionar y hacer que sea todo al final, salga todo lo más correcto posible. Entonces, yo ahora, si estamos listos, podemos empezar con la presentación. Yo ya no voy a hablar. Si hay preguntas a finales de la presentación va a ser de tipo clínico, es decir, de pura aplicación a lo largo de un tratamiento. Luego, para la parte software y la parte de uso del dispositivo software, eso se puede ver directamente con nosotros. Aquí los doctores están para presentar cómo usarlo, cómo usar el dispositivo de la forma más correcta, de forma clínica, en aplicación clínica, ¿vale? Pues, preguntas a finales de la presentación. De todas maneras, doctora Sánchez, si no me equivoco, vamos a proporcionar también un correo electrónico suyo para si alguna persona tenga alguna pregunta a finales después del evento. Y pues dejo la palabra, les dejo empezar y muchas gracias por el tiempo y por estar aquí con nosotros. Gracias, doctores. Pueden empezar. Gracias. Bueno, pues hola, muy buenas tardes a todos los participantes. Muchas gracias por haberos tomado este rato en una tarde de verano para ver nuestra presentación. Esperamos no defraudaros y ser lo más exactos posibles en detallaros cómo utilizamos nosotros el dispositivo Titan, para qué lo utilizamos. Y bueno, pues como bien ha dicho Antonino, si surge cualquier pregunta, cualquier duda, sobre todo de cara a la aplicación clínica o a cómo trabajamos nosotros, pues no dudéis en escribirnos a través del chat. Yo también voy a dejar al final de la presentación, como decía él, mi correo electrónico para cualquiera de estas preguntas, y lo que tenga que ver pues con software, con este tipo de cosas, mejor preguntarles directamente a ellos, ¿de acuerdo? Bueno, pues yo soy Laura Sánchez. Al otro lado en la pantalla tenéis al doctor Juan Delgado, que es mi compañero, trabajamos juntos en ahí nuestro día a día clínico. Y bueno, ahí tenéis un pequeño resumen, pues de cómo ha sido mi actividad ortodóntica. Tampoco me quiero extender mucho a este respecto. Yo soy de la Universidad Complutense de Madrid. Después estudié mi título de experto en ortodoncia y oclusión con técnica de Roth en Fine Arts Ortodoncia con el doctor Ariel Navarro, que tengo el gusto de ver que está aquí entre los participantes escuchándome. Y bueno, de hecho he seguido trabajando con él porque hasta el día de hoy soy profesora del máster de ortodoncia y cirugía ortognática de la Universidad de Lleida con el doctor Ariel Navarro. He participado muy activamente como speaker en congresos, en conferencias, me he dedicado a la docencia durante todos estos años y bueno, pues ya sin entretenernos más pasamos a la materia, ¿no? Este es nuestro equipo, ¿vale? Aquí tenéis al doctor Delgado y a mí con nuestras compañeras de trabajo, formamos un equipo estupendo con nuestros momentos de estrés, ¿verdad, Juan? Pero siempre con muy buen ambiente y bueno, pues gracias a ellas también sacamos adelante, pues todo el trabajo que vais a ver ahora en nuestra presentación. Y bien, pues nos apetecía empezar nuestro curso, nuestra charla, enseñándoos este vídeo. Dale al play, Juan, por favor. Bueno, este es un paciente que vamos a presentar después más en detalle. Fijaos cómo es la oclusión de este paciente. Le estamos pidiendo hacer protusiva, hacer lateralidades, hacer aperturas, cierres y como podéis comprobar, este paciente no tiene ninguna guía, ¿verdad? Tiene unos desgastes tan importantes que no existe guía. Ha perdido la dimensión vertical. Una cosa que también es llamativa es que tenemos mucha rehabilitación en boca, ¿verdad? Cuando veamos un paciente
que aparece en consulta con desgastes importantes, incluso cuando hay una buena oclusión, luego vamos a verlo en un caso clínico, o tenemos pacientes con mucha rehabilitación en boca y toda la rehabilitación está muy deteriorada, ojo, porque ahí no solamente tenemos un problema de bruxismo, tenemos un problema de estabilidad oclusal, que es lo que hace que el paciente bruxe. Bien, viendo esto, ¿qué objetivos son los que nos marcamos en la consulta? ¿Qué objetivos finales tenemos? Bueno, pues lo que nos apetece ver es terminar nuestros pacientes de la siguiente manera. Ahí los tenemos. Tenemos unas perfectas líneas medias, tenemos una buena oclusión en clase 1, con una sobremordida, un resalte apropiados y más allá, muchas más cosas que van fuera de lo puramente oclusal. Lo tenéis allá a la izquierda en esa flor, que son los objetivos ortodóncicos que tenía el doctor Roth y que a nuestro modo de ver deberían aplicarse no solamente en la ortodoncia, sino en cualquier rehabilitación. Que eso conseguir en primer lugar una oclusión funcional. Esto es la base de todo. Con una oclusión funcional evitaremos desgastes, evitaremos que fracasen nuestras rehabilitaciones, vamos a permitir una buena salud articular, vamos a permitir una buena salud periodontal, estabilidad a largo plazo, satisfacción del paciente y, por supuesto, salud de todas las estructuras. Pero si os fijáis, estos son solamente fotografías, es decir, aquí tenemos al paciente en una buena oclusión, pero ojo, ¿cómo funciona esto? Vamos más allá, queremos guías, ¿vale? Como las que vemos en la siguiente diapo. Bueno, esto es una paciente con su tratamiento terminado. Pedimos a la paciente que, bueno, pues que realice una protrusiva. Muy bien, atrás, a un lado, atrás, al otro lado, vale, vuelve atrás, muy bien, abre grandes, vale, cierra, perfecto. ¿Veis? Esta es una paciente que vino a revisión bastante tiempo después de terminar su tratamiento de ortodoncia. ¿Y qué es lo que nos encontramos? No solamente que tiene guías, que tiene una buena oclusión, que no tiene una apertura con desviación, que nos podría indicar que hay algún tipo de problema funcional, pero lo que es súper importante, la paciente no tiene ni un desgaste. Es decir, si el tratamiento termina sin desgaste, no tiene por qué aparecer un desgaste a largo plazo, porque si lo hay, es porque no hay una buena estabilidad y la paciente está bruxando. Así que volvemos a todos estos objetivos que estábamos comentando. Y viendo esto, ahora ya lo que queremos es enseñaros cómo trabajamos nosotros para conseguir estos objetivos que nos hemos marcado. Vamos a dividir la presentación como en dos pequeñas partes. Una primera parte en la que vamos a describir brevemente, pasa a la siguiente, Juan. Vamos a describir brevemente qué es Titan y después cómo lo utilizamos, cómo lo aplicamos nosotros en nuestra actividad diaria en la consulta, ¿vale? Bueno, Titan, como ya seguramente todos los presentes sabéis, es un aparato de electromiografía. Nos permite evaluar no valores absolutos, que tampoco los necesitamos, sino cómo se relaciona la actividad muscular a nivel de los músculos maseteros y de los temporales anteriores, ¿vale? Hay un Titan que también tiene 6 canales en vez de 4, pero esto es el que utilizamos, bueno, pues por la sencillez y por la eficacia que nos permite, es el de 4 puntos, ¿vale? Entonces, permite que obtengamos un análisis funcional de la oclusión de nuestros pacientes. Y bien, ¿cómo lo utilizamos? Bueno, pues lo utilizamos en realidad en todas las etapas de nuestros tratamientos. Juan es implantólogo y rehabilitador, yo soy especialista en ortodoncia y en ATM y tenemos, independientemente de nuestros pacientes del mundo de la ortodoncia o solo del ATM, tenemos muchos pacientes que rehabilitamos en común. Por eso utilizamos un mismo sistema de trabajo para todos nuestros pacientes. Entonces, a todos los pacientes realizamos como diagnóstico el Titan dentro de la exploración funcional, muscular y articular que hacemos. Yo lo utilizo en todos los pacientes que trato con patología de ATM, pero también lo utilizamos para diagnosticar a los pacientes que van a ser rehabilitados a través de implantoprótesis u otro tipo de prótesis, también a nivel de ortodoncia, y lo utilizamos durante y también después del tratamiento para observar qué estabilidad funcional tenemos en los pacientes. Bueno, hay muchos artículos en la literatura que defienden el uso de este tipo de aparatos de electromiografía para garantizarnos, bueno, pues un buen diagnóstico. Este artículo, por ejemplo,
habla de la eficacia o de la mejora que podemos obtener en el tratamiento de los pacientes, que se les va a restaurar la dimensión vertical con implantes. Vamos a ver 2 pacientes en nuestra presentación que necesitan modificar su dimensión vertical y cómo cambia la actividad muscular cuando el paciente tiene esos desgastes. Uno de ellos es el paciente que hemos visto al principio en sus movimientos funcionales. Cómo es la actividad muscular en ese paciente cuando tiene la dimensión vertical con la que acude a consulta y cómo se modifica la actividad muscular cuando variamos la dimensión vertical del paciente. Pasamos a la siguiente. Otro artículo, bueno, pues nos explica cómo en las diferentes maloclusiones que tienen los pacientes se altera la función muscular, y en el caso de este artículo evalúa a aquellos pacientes que tienen una sobremordida aumentada y cómo esa sobremordida puede condicionar una hiperactividad muscular y que por tanto nos esté diciendo, ojo, este caso tiene que ser tratado porque esta sobremordida está generando esa hiperfunción. El siguiente artículo, bueno, pues nos muestra cómo se produce una activación asimétrica de los músculos temporales y maseteros en los pacientes que tienen patología de ATM. Es obvio que en estos pacientes que acuden con dolor muscular, articular o en la inmensa mayoría de los casos son ambas molestias, cómo existe una actividad asimétrica de la musculatura. No es casualidad que al paciente le duele siempre todo de un mismo lado. Le duelen los maseteros, le duele el temporal anterior, el medio, el posterior, los pterigoideos, el trapecio de un lado, y además coincide con que a nivel articular también hay dolor en ese lado y puede coexistir una crepitación, puede existir una luxación de disco, etc. Entonces, se ve en estos pacientes con patología de ATM como efectivamente hay una actividad asimétrica en la musculatura. Otro artículo más, bueno, pues nos explica o defiende que en los pacientes que se han hecho tratamiento de ortodoncia sería necesario realizar un estudio electromiográfico para ver si el paciente necesita retención o no. Yo iría un poco más allá. No hablaría solamente de que el paciente necesite o no retención, sino si puede necesitar, por ejemplo, un ajuste oclusal o no. En todos los pacientes que rehabilitamos, tanto a nivel ortodóncico como a nivel protésico, al final del tratamiento realizamos Titan y realizamos un nuevo montaje en articulador virtual para ver dónde están esas pequeñas prematuridades que hayan podido quedar, y las eliminamos haciendo un ajuste oclusal. Pues bien, para esto también utilizamos Titan, utilizamos la electromiografía. Más artículos, bueno, pues uno que es muy básico, muy obvio, pero que está ahí, y es que nos habla de qué correlación existe entre la actividad muscular y el número de contactos oclusales que tenemos. Por eso, en los pacientes donde existe una oclusión poco estable o muchos más contactos oclusales en un lado que en otro, presentan mayor hiperfunción en la musculatura de ese lado. Y un artículo más creo que tenemos, que es el de la influencia de la maloclusión. En este caso, este artículo del Journal of Oral Rehabilitation estudia bueno, los pacientes que presentan mordida cruzada y observa cómo la actividad muscular está alterada, es decir, hay una hiperfunción cuando se realiza la masticación desde el lado de la mordida cruzada. Luego, no podemos obviar el hecho de que una maloclusión genera una mala actividad muscular con todas las consecuencias que vienen detrás, ¿verdad? Bien, pasamos, Juan. Bien, entonces, ¿cuál es nuestro protocolo de trabajo en todos los pacientes que acuden a la consulta? Bueno, en primer lugar, realizamos un cuestionario de ATM en todos los pacientes. Este cuestionario lo tengo desde que empecé a estudiar ortodoncia con el doctor Ariel Navarro. Realizamos después una exploración muscular y de articulación. Realizamos el Titan como parte de nuestra exploración funcional. Y después repetimos el Titan tantas veces como es necesario. Es decir, si por ejemplo trabajamos con férula, yo suelo hacer un Titan antes de colocar la férula, otro aproximadamente al mes de que el paciente lleve la férula, y si el paciente es desprogramado, cosa que voy a explicar en breve, pues también al final de la desprogramación. Bueno, pues tenemos en la siguiente diapo nuestro cuestionario de ATM. Este cuestionario tiene por objetivo elucidar si el paciente tiene algún tipo de problema de ATM. Preguntamos en él si presenta dolor, si tiene limitación a la apertura, si nota que alguna vez se le ha bloqueado la mandíbula, si presenta dolores de cabeza con frecuencia. En este aspecto me gusta mucho insistir porque muchos pacientes de los que acuden a la consulta con problemas de ATM son pacientes que padecen cefaleas, pero no son conscientes de la relación que hay entre la cefalea y su problema articular o su problema muscular.
Entonces, a este respecto es importante dar una buena información al paciente y además Titan es una muy buena herramienta. Bueno, no me gusta llamarla de marketing porque creo que los odontólogos no vendemos, somos profesionales de la salud, pero sí que es una buena herramienta para explicar al paciente qué es lo que le pasa y qué relación puede tener entre esos dolores que siente en las sienes o que siente alrededor de los ojos, ¿vale? Cuando ellos dicen que tienen una migraña, pero en realidad no han sido nunca diagnosticados de migraña. Bueno, pues estas son algunas de las preguntas que realizamos a nuestros pacientes. Si tenéis interés en tener el cuestionario, ningún problema, os lo enviamos encantados, ¿vale? Bueno, a continuación realizamos una exploración muscular y de ATM. No hemos introducido ese vídeo en la presentación para no alargarla en exceso, pero nos gusta a los pacientes cuando acuden a la primera consulta realizarles un vídeo delante de la cámara preguntándoles, bueno, pues cuáles son sus objetivos de tratamiento, por qué acuden a la consulta. Les pedimos también que hagan esos movimientos funcionales, como habéis visto en el vídeo anterior. Les pedimos también que digan algunos números, como vais a ver después en algún vídeo, y esto tiene como objetivo, aparte de conocer cuál es la motivación del paciente para ir a la consulta, poder ver diversas cosas que son importantes, su dimensión vertical, su funcionalidad, cuando sonríe, qué cantidad de encía expone, asimetrías, si creemos que hay limitaciones por dolor. Todos estos aspectos se evalúan de una forma muy fácil en un vídeo inicial. Y a continuación hacemos la exploración muscular y de ATM. Vamos a empezar mostrando fotografías de cómo es nuestra exploración muscular. Bueno, ahí estamos explorando maseteros, tanto la fascia anterior como la fascia posterior. Hoy en día, según mi experiencia clínica, por desgracia, un importante número de nuestros pacientes tiene molestias en los maseteros. Al final, digamos que el bruxismo y el estrés, bueno, pues son la enfermedad del siglo XXI, ¿verdad? Así que casi todos tienen una exploración positiva a nivel de los maseteros. Pasamos a la siguiente, Juan. Exploramos temporales. Aquí exploramos el temporal anterior, medio y posterior. El temporal anterior es el que se sitúa a nivel de la sien, que es el que después también vamos a explorar con Titan, colocando el terminal en esa zona. Exploramos también a continuación la zona suboccipital. Los músculos suboccipitales son músculos pequeños, pero que sufren una sobrecarga importante cuando hay estrés. Es lo que genera el dolor a los pacientes en la nuca y en la zona frontal. Cuando los pacientes refieren dolor en las sienes, generalmente suelen ser dolores de carácter temporal, pero cuando el paciente refiere que le duele la frente, el origen suele ser la musculatura suboccipital. Pasamos, evaluamos también los trapecios. Los trapecios pueden estar sobrecargados no solamente pues, por una parafunción o porque exista bruxismo, sino por supuesto también a nivel postural, ¿no? En pacientes que trabajan delante del ordenador, que con mucha frecuencia se encuentran como así, ¿verdad? No sé si me veis, ahí todos cargados mientras trabajan. Exploramos también el esternocleidomastoideo, pasamos a la siguiente, ahí lo tenéis. Para ello pedimos al paciente que gire la cara hacia un lado para que el músculo sobresalga, lo podamos atrapar con los dedos y explorarlo apretando, ¿vale? En todo su recorrido hasta llegar a la inserción de la clavícula. Suele ser un músculo que también está cargado en los pacientes que tienen mucha parafunción y mucho bruxismo. Después realizamos la palpación articular. Bueno, la palpación que yo aprendí es la del doctor Mariano Rocabado, un experto fantástico kinesiólogo argentino, que describió una palpación articular muy sencilla que permite explorar todas las cápsulas, la cápsula articular, la sinovial, anterosuperior, anteroinferior, posterosuperior y posteroinferior, además del ligamento temporomandibular y el colateral lateral. Entonces, para ello simplemente pedimos al paciente que avance la mandíbula hacia adelante como si hiciera una protrusiva. Ahí colocamos nuestros dedos entre la parte anterior y posterior del cóndilo y a continuación colocamos el dedo pulgar de la otra mano entre sus incisivos y le pedimos que en esa posición de protrusiva nos apriete, nos muerda el dedo. Eso permite que los ligamentos se contraigan y que por tanto sea más fácil explorarlos y veamos si son dolorosos o no a la palpación. ¿Pasamos, Juan? Bueno, ahí estamos explorando el último de los puntos. Para esta palpación lo que hacemos es pedir al paciente que relaje la mandíbula y nosotros lo manipulamos hacia atrás y hacia arriba para evaluar, bueno, pues si hay dolor en las sinoviales posteriores. Bueno, a continuación realizamos el Titan a nuestros pacientes. No me quiero detener demasiado en esto porque hay personas que os lo pueden explicar muchísimo mejor, pero lo que realizamos es
Bueno, pues una calibración, colocando al paciente unos rodetes de algodón a nivel de los segundos premolares y pidiéndole que apriete. Y luego a continuación hacemos lo mismo, pero en oclusión, sin los rodetes. ¿Vale? Pero es lo que buscamos, es equilibrar. Eso es lo que te provoca el dolor. Mira, trabajan más, en general, deberían trabajar más los músculos de aquí abajo que los de aquí arriba. Y en tu caso es al revés, están trabajando más, sobre todo en el temporal derecho, es decir, este de aquí, ¿vale? Y este de aquí. Está como cruzada la sobrecarga, ¿vale? Eso es lo que está pasando. ¿Ves? Y aquí es donde lo vemos. Tenemos, bueno, pues el baricentro está muy anterior y estás como haciendo torsión, como girando, ¿vale? Cuando mueves. Así que tenemos que volver a equilibrar eso. ¿Ves que hay muchas cositas rojas? Sí, Todo lo que está rojo es lo que no está muy bien del todo. Cuando lleves un tiempo con la férula, sí. entonces te volveré a repetir el zigzag y compararemos el antes y el después. Y ya verás cómo ese desequilibrio que vemos aquí en la musculatura Ha ¿vale? mejorado. Ha mejorado. Ya lo verás. ¿Vale, Pedro? Vale. Así que ya estás. Vale. ¿Listo? Me habían dicho muchas cosas que Pues los pacientes se sorprenden mucho y dicen, me habían dicho muchas cosas, pero esto no me lo habían dicho nunca. Bueno, pues yo creo que vamos a ver después las pantallas que ahí no se veían en mi ordenador, pero vamos a ver después las pantallas en las que le contamos al paciente cómo es la actividad de sus músculos. Bueno, y pasamos con el primero de los casos, es el caso de Joaquina, que es una paciente estupenda y además es compañera de profesión. Joaquina, bueno, pues se realizó un tratamiento de ortodoncia en la clínica donde trabajaba. Y bueno, y vino a vernos porque tenía molestias en la pieza 17 y ella, como se dedica a esto, bueno, pues decía que creía que lo que tenía era trauma oclusal. Cuando yo le pregunté cómo había sido su tratamiento de ortodoncia, me dijo cosas muy significativas. Me dijo que en gran parte del tratamiento había estado en clase 3, cuando vais a ver después en las fotografías que la paciente no es una clase 3, que había llegado incluso a tener una mordida cruzada anterior, que cuando finalizó el tratamiento solamente tenía contactos en los premolares, que no sentía cómoda su forma de morder, esto es algo que le pasa a muchos pacientes, que tenía cefaleas, ella las relacionaba con bruxismo, porque bueno, se dedica al mundo de la odontología, pero hay muchos pacientes que no le encuentran la relación, escuchaba crepitación ocasional en la articulación derecha, tiene clic en tercer tercio de apertura, como veis en la palpación, pues el masetero y el temporal anterior derechos tenían dolor, fijaos, crepitación ocasional en ATM derecha, clic articular en ATM derecha y dolor en masetero y temporales derechos, ¿vale? Y además dolor en la pieza 17, blanco y en botella, ¿verdad? Tenemos una sobrecarga muscular y articular de ese lado, del lado derecho. ¿Seguro? Bueno, pues que si la prematuridad, es decir, si el primer contacto oclusal de ella no se encuentra en el 17, será porque está haciendo algún giro, algo que está provocando que ese primer contacto esté ahí, ¿vale? Bien, pasamos a las fotografías, Juan. Bueno, esta es Joaquina, este es nuestro protocolo de fotografías. No las he incluido en todos los casos para no hacer la presentación demasiado larga, pero sí quería hacerlo por lo menos en el primero para que pudierais ver cuál es. Bueno, como habéis visto en la fotografía anterior, es una paciente, bueno, con una asimetría del tabique nasal y un poquito de asimetría del mentón, tiene buena competencia labial, tiene una bonita línea de sonrisa, no expone encía, pero su línea de sonrisa es bonita. En las fotografías en perfil observamos que tiene un perfil armónico, que tiene una buena emergencia, la inclinación de sus incisivos aparentemente es bonita. Pasamos, Juan. Tomamos fotografías también en 3/3, en 1/3 para poder ver si hay un buen desarrollo del maxilar. Vemos que hay competencia en todos los casos y vamos a ver sus fotografías intraorales. Bueno, a priori, ¿verdad? No parece que esté mal. Hay un poquito de discrepancia en la línea media, ¿verdad? Está desviada, la inferior un poquito hacia el lado izquierdo, pero tiene una oclusión de clase 1, aparentemente hay un buen engranaje. Bueno, tenemos un leve apiñamiento en la zona anteroinferior, pero que tampoco parece ser nada grave. Pero ojo, esta paciente tiene desgastes y no tiene uno ni dos, tiene desgastes generalizados en incisivos, en caninos, en molares inferiores, lo estáis viendo ahí en las fotografías y lo vais a ver después en los modelos. ¿Pasamos, Juan? Bueno, esta es su ortopantomografía, está sacada del TAC. Nosotros pedimos TAC de, bueno, yo lo llamo de cráneo completo a todos nuestros pacientes adultos. Para mí cráneo completo es ATM, maxilar, mandíbula y en algunos casos pido también de columna cervical para poder analizar cómo está, si hay alguna rotación de las primeras vértebras que esté provocando algún pinzamiento, algún dolor. Nos parece que el TAC es una herramienta fundamental
no solo para el caso de rehabilitación sobre implantes, que es evidente, ¿verdad, Juan?, sino también en el caso de la ortodoncia para poder evaluar cómo están ubicadas las piezas dentarias dentro de la esponjosa, dentro del hueso, y saber qué movimientos me puedo permitir y qué movimientos no me puedo permitir, porque tengo que evitar sacar las piezas de la esponjosa, ¿verdad? Pasamos, ahí tenemos su teleradiografía. Bueno, no hay cosas muy relevantes, salvo el hecho de que, bueno, tiene un poco de asimetría del cuerpo de la mandíbula, la vía aérea es un poquito estrecha en determinados puntos. Realizamos nuestras cefalometrías. ¿Pasa, Juan? Yo realizo la cefalometría de Ricketts, la cefalometría de Roth-Jarabac y la cefalometría del doctor Navarro. En ellas me baso, me fundamento para realizar mi diagnóstico a nivel sagital y, por supuesto, de los modelos, que son fundamentales. Pasamos. Bueno, aquí en esta plantilla lo que hago es pegarme fotografías de aquellas piezas dentarias que me parece que tienen una posición radicular de riesgo, ¿vale? En este caso la pieza 13, 23 y 24 me parecía que no estaban bien situadas en relación a la esponjosa, y esto me sirve para saber, cuando yo vaya a iniciar mis movimientos ortodóncicos, qué herramientas tengo que hacer o qué movimientos tengo que aplicar para poder ubicar mejor esas raíces. Aquí tenemos también las imágenes del TAC de las ATMs, ¿vale? No sé por qué ahí no ha salido la del lado izquierdo, perdón, la del lado derecho, la imagen superior. Pero bueno, vemos que no tenemos unas ATMs alteradas, las corticales están intactas, tienen una buena anatomía. Vemos que el espacio articular de la izquierda está un poquito disminuido con respecto a la del lado derecho, pero sí que hay signos en la exploración, es decir, teníamos crepitación y teníamos un clic articular. Luego, lo que está claro es que la articulación derecha de Joaquina tiene una luxación del disco. Bien, estas son las fotografías de los modelos, pero me gusta mucho más ver los modelos en directo, así que vamos a pasar a la siguiente imagen. Ahí vemos el vídeo. Tomamos dos posiciones. Si veis a la parte izquierda de la pantalla aparece un número 1, luego aparecerá un 2. Entonces, el número 1 es la relación céntrica de primer intento del paciente. La tomamos con lo que se llama la técnica de Power Centric del Dr. Roth. Lo que hago para ello es colocar una cera en el sector anterior de 3 espesores de canino a canino. Pido al paciente que vaya cerrando hasta que nos encontremos con el primer punto de contacto, y ahí le pido al paciente que pare y escaneo. La segunda imagen, que es la que estamos viendo, es la del paciente que se encuentra ya en máxima intercuspidación. Os habréis fijado en la discrepancia tan importante que existía entre la máxima intercuspidación y la relación céntrica de la paciente. Cuando nos encontramos con un caso de tan evidente discrepancia, no tenemos una oclusión estable de la que partir en nuestra forma de trabajar. Es decir, ¿qué oclusión trato? ¿La número 1 o la número 2? Pues en realidad ninguna de las dos, porque la número 2, que es la máxima intercuspidación de la paciente, no ha dado un buen resultado, ha producido desgastes, ha producido sobrecarga en la pieza 17, la paciente no siente cómoda su forma de morder, tiene cefaleas, luego esa no es la correcta. Pero la posición oclusal número 1, mi primera relación céntrica de primer intento, tampoco seguramente es la posición verdadera. Entonces, lo que propuse a esta paciente, lo que propuse a Joaquina era, bueno, que teníamos que ver cómo era su función muscular y probablemente desprogramarla. Quedaos con el término, ya os explico en qué consiste. Pasamos a la siguiente, Juan. Bueno, este es el Titan de Joaquina. Fijaos, como le decía a la paciente anterior, tenemos muchas cositas en rojo, ¿verdad? Primera cosa que llama la atención es que en la parte superior derecha nos encontramos con un número 79 y un colorcito naranja. Cuando no nos encontramos con un círculo verde, sino naranja, amarillo, como en este caso, lo que nos está diciendo Titan es que la función muscular de la paciente está disminuida, ¿vale? Esto queda también registrado en el valor que veis como impacto en la parte inferior derecha, que aparece con un 56,26. El impacto nos está indicando qué intensidad de actividad muscular hay, y la actividad muscular se encuentra disminuida notablemente en los pacientes que tienen dolor, ¿vale? Igual que al contrario, en los pacientes que son bruxistas, nos vamos a encontrar con que este impacto está aumentado. Bueno, vamos a ver muy brevemente qué significan todos esos números. No quiero extenderme demasiado, pero sí que conozcáis un poco, que sepáis qué le estaba pasando a esta paciente. Bien, el primer número se refiere a la potencia muscular de los temporales, ¿vale? Nos dice que está en un 83,4. Cuando lo vemos en azul nos indica que es una actividad muscular normal. Indica derecho porque significa que está predominando en la actividad el músculo temporal derecho con respecto al izquierdo.
En el segundo punto tenemos los maseteros. Aquí los maseteros tienen una actividad disminuida, ¿vale? Porque la paciente tiene dolor y predomina también el lado derecho sobre el lado izquierdo. Por eso la paciente tenía dolor temporal, ¿verdad? Anterior, masetero derecho, articulación derecha, todo en el lado derecho, ¿vale? El tercer punto es el baricentro. Nos está comparando la actividad muscular de los dos grupos musculares, es decir, de los temporales anteriores por un lado y de los maseteros por el otro. Teóricamente deberían predominar los músculos temporales a los maseteros, ¿vale? El siguiente valor es el de la torsión. Aquí nos indica la actividad cruzada de los grupos musculares y nos permitiría averiguar si hay una actitud torsional de la mandíbula, es decir, si nuestra mandíbula en lugar de ocluir así, está ocluyendo haciendo un giro, ¿vale? Lo cual implicaría que hay una actividad cruzada a nivel de los músculos. El quinto punto ya lo hemos explicado, que es el del impacto, es decir, cuánta cantidad de actividad muscular tenemos. Y el último punto es el de la asimetría, que nos indica, bueno, en este caso no hay una asimetría importante, pero cuando se encuentra aumentada nos indica que hay un lado dominante y que hay una posible asimetría en la oclusión, ¿vale? Que ella no tenía. Aquí tenemos, bueno, pues la segunda pantalla que nos ofrece Titan. Esta es muy gráfica para el paciente porque puede ver cuánto contrae la musculatura y la actividad muscular. Como veis, hemos dicho que es preferible que haya mayor actividad o mayor intensidad muscular en los temporales que en los maseteros, y nos encontramos con que aquí sucede al contrario. Además, el masetero derecho predomina mucho más que el del lado izquierdo. Y la última pantalla de Titan, bueno, pues nos indica cómo está siendo la actividad, ¿vale? Nos indica que prevalece el masetero derecho y que tenemos un trabajo muscular bajo, lo que he dicho, porque la paciente tenía dolor. Pues bien, con todo esto que vimos a nivel de diagnóstico, lo que propuse a la paciente es un tratamiento de desprogramación. La desprogramación consiste en utilizar una férula como esta, puede ser superior o inferior. A mí me gustan más las superiores porque resultan más fáciles de ajustar y porque son más cómodas para el paciente. La paciente tiene que utilizar la férula, yo les digo que 25 horas al día, es decir, absolutamente para todo, incluido para comer. Solamente deben quitársela para lavarse los dientes y para limpiar la férula, obviamente. Y es una férula con unas características especiales, ¿vale? Buscamos que sea una férula no muy gruesa. En el primer punto, en el primer contacto, es decir, en la prematuridad, le doy un espesor de acrílico de 1 milímetro, milímetro y medio, no más, para que no altere demasiado la dimensión vertical de la paciente y que, por tanto, no produzca mayor actividad muscular. Tiene que ser una férula que permita tener cobertura completa, es decir, que haya contactos, como veis ahí, en todos los dientes, que tenga guía anterior y que tenga guía canina. En los pacientes que tienen dolor, como era el caso de Joaquina, no inicio la desprogramación con un uso de 24 horas desde el día número 1, sino que vamos incrementando progresivamente el uso. Le pido a los pacientes, además, que la utilicen en casa para hablar con ella y que aprendan a hablar, que la fonación mejore, que empiecen comiendo cosas blanditas con ella para luego ya comer absolutamente de todo. Y el tiempo de duración de la desprogramación varía según la patología del paciente. ¿Cuándo sabemos que un paciente ya está desprogramado? Pues cuando en varias revisiones, 2, 3 revisiones, toda la férula se mantiene tal y como la veis, es decir, con todos esos puntos de contacto y con sus guías estables, y cuando realizo Titan y veo que el paciente tiene una actividad muscular normal, ¿vale? ¿Pasamos, Juan? Bueno, también hay mucha literatura al respecto. Si tenéis ganas de leer artículos sobre férulas, tengo infinidad de ellos que estaré encantada de pasaros. Uno en relación con la electromiografía nos dice que la electromiografía permite ver qué cambios se producen en la actividad muscular cuando el paciente no ha empezado el tratamiento con férula y lleva férula. Lo vamos a ver en nuestros siguientes pacientes. Vamos a ver lo que sucede con Joaquina cuando le ponemos la férula. ¿Pasamos, Juan? Bueno, la férula, como he dicho, tiene que estar construida en relación céntrica con la técnica de Power Centric que os he mencionado antes. Nosotros fabricamos férulas digitales, ¿vale? Todo lo hacemos 100% digital en la consulta. Deben tener guías anterior y canina y cobertura completa, como he mencionado. Es decir, seguramente una imagen vale más que 1000 palabras. La imagen de la férula que habéis visto es como tiene que ser la férula. Y tras la desprogramación, volvemos a tomar registros a nuestros pacientes. Pásame, Juan. Y valoramos las opciones de tratamiento. En los casos más sencillos, a lo mejor, por ejemplo, un paciente que se ha sometido a un tratamiento de ortodoncia, pero empieza con sobrecarga muscular, quizá desprogramamos y nos encontramos con que simplemente realizando un ajuste oclusal solucionamos el problema. Desgraciadamente es el porcentaje menor de los casos. Puede ser que el paciente de ortodoncia
puede ser que necesite una rehabilitación oral o que necesite ambas cosas, es decir, un tratamiento de ortodoncia y posteriormente una rehabilitación, sobre todo en aquellos pacientes que tienen muchos desgastes. Bueno, este es el el escaneado de Joaquina una vez que la hemos desprogramado. Vais a ver que no se producen cambios muy importantes, pero hay una cosa que es muy evidente y es que la paciente pierde guía anterior, no hay acoplamiento anterior. Sigue manteniéndose casi en clase 1, pero veis, no hay contactos anteriores. Y ahora cuando pongamos los contactos oclusales, bueno, pues nos encontramos con que hay un contacto importante a nivel de 44-45 y también en el 37. Lo mismo tenemos en el modelo superior, ahí veis dónde están nuestros contactos. Entonces, esta paciente no necesita un gran trabajo de alineamiento dental, sino que lo que necesita es un buen acoplamiento de la oclusión, una buena coordinación entre ambas arcadas dentarias. Como la paciente ya había llevado braques durante un tratamiento muy prolongado, durante un tiempo prolongado, rechazaba este tipo de tratamientos, así que le planteé un tratamiento con alineadores. ¿Pasamos, Juan? Perdón, aquí tenemos de nuevo realizado su Titan. Es una comparativa. Fijaos en cómo cambia la actividad muscular pre y post férula. Las imágenes de la izquierda son las de preférula, las imágenes de la derecha la de post. La única cosa que permanece alterada es el impacto, es decir, la actividad muscular. Todavía ella tenía una actividad muscular baja, pero fijaos cómo ha mejorado la eficacia muscular. Arriba tenéis el número 79 que veíamos antes en color naranja amarillo, que indicaba que había una actividad muscular baja, y cómo se ha normalizado a 89 con el uso de la férula, ¿vale? Esto solo tras 3 meses de férula, ¿vale? No lo llevo más. Vemos cómo la actividad muscular también se ha hecho muy equilibrada, comparando la imagen de la izquierda con la imagen de la derecha. ¿Y pasa, Juan? Y ahí tenemos, bueno, pues como lo único que permanece alterado, como decía, es el trabajo muscular, que sigue siendo bajo, pero por lo demás todo se ha vuelto una oclusión simétrica. Ahora, en estas condiciones, pasamos es cuando podemos planificar nuestro tratamiento. Bien, en esta paciente estamos realizando un tratamiento de alineadores. Nosotros trabajamos con FAS Aligner System, es bueno, pues la fábrica de alineadores de Forestadent. Tengo un equipo estupendo con el que trabajo a ese nivel. Primeras indicaciones que les di, bueno, pues que necesitaba mejorar la posición radicular de 13, 23 y 24, por eso estaréis viendo en el morphing cómo se modifica el torque de esas raíces, de las piezas dentarias, y cómo realmente no teníamos tampoco un gran trabajo de alineamiento y nivelación, sino más bien de acoplamiento dentario. Esto que veis aquí es la planificación para los primeros 15 alineadores. Una vez que tenemos realizado el tratamiento con estos 15 alineadores, vuelvo a repetir otra vez todos los registros para hacer la segunda parte, ¿vale? El refinamiento en el tratamiento. No puedo mostraros fotografías de la paciente en final de tratamiento porque todavía se encuentra en él. Y muy importante, por lo que también realizo TAC a todos nuestros pacientes adultos, es porque me permite realizar la planificación con raíces, es decir, visualizando las raíces durante mi planificación. Bien, segundo caso, aquí tenemos a Fuencisla. Es una paciente que, bueno, pues que visitó a Juan en primer lugar. Ella quería rehabilitarse porque le faltan algunas piezas en el tercer cuadrante y quería ponerse implantes, pero esta es la oclusión de nuestra paciente. Entonces, lógicamente, Juan le planteó hacer primero un tratamiento de ortodoncia, solucionar la mordida cruzada de esa pieza y luego a partir de ahí poder rehabilitar. Esta es la oclusión de nuestra paciente, una oclusión muy traumática. La paciente, bueno, no presentaba grandes dolores musculares ni articulares, pero ella achacaba que no podía masticar, que es que realmente ese diente no le permitía masticar apropiadamente. Tenemos ausencia de la pieza 17, habéis visto mordida cruzada, un gran apiñamiento en la parte anterior inferior y ya venía con implantes en las piezas 36 y 37. Cuando vemos su oclusión... Laura, perdona, te corto. Sí, sí. Ella venía porque había fracturado el puente del primer cuadrante debido a toda esta mala oclusión que tiene. Entonces, pues simplemente pues, tuvimos que retirar ese puente y estamos a la espera de terminar el tratamiento ortodóntico para seguramente explantar esos implantes, colocarlos en la posición correcta, salvo que podamos alinearlos en la ortodoncia correctamente. Eso es. Entonces, veis, la paciente solamente tiene contacto en 21-31. Imaginaos qué oclusión tan traumática.
Entonces, ¿por qué había fracasado el puente que presentaba la paciente? Pues obvio, porque no había una buena oclusión, no hay una oclusión estable. Entonces, si pretendemos rehabilitar a estos pacientes en su posición de máxima intercuspidación, estamos abocados a otro fracaso. Volverá a fracturar, si no es un puente, es otro, porque no hay una oclusión estable, que es lo que hay que devolverla. ¿Vale? ¿Pasamos, Juan? Bueno, aquí tenemos el titán de la paciente antes y después de férula, ¿vale? Fijaos en solamente 22 días qué cambio se ha producido en la actividad muscular de la paciente. Ella tiene una buena eficacia masticatoria, pero bueno, vemos que hay cosas que están alteradas y que sin embargo 22 días después de utilizar la férula, bueno, pues ya aparece con una actividad muscular totalmente normal. ¿Sabes, Juan? Esto es el equilibrio también en su prueba oclusal. Fijaos en la comparativa de, bueno, de los 4 quesos, cómo cambia la distribución de las fuerzas musculares, sí, previo a la férula y post férula. Cómo se modifica también los resultados de la prueba oclusal. Esto es lo mismo que hemos visto en el caso de Joaquina. Y bueno, y aquí tenemos a nuestra paciente. ¿Qué le hicimos? Bueno, pues como ella tenía edéntula parcialmente la parte posterior, la parte inferior izquierda, bueno, pues lo que hicimos fue colocar una férula inferior. Siempre colocamos la férula en la arcada en la que faltan más piezas dentarias, para que nos dé soporte, nos dé contacto con las piezas de la arcada antagonista. Entonces estuvimos con férula inferior y aproximadamente un mes y medio después de colocar la férula abajo, comencé con el tratamiento ortodoncia en la arcada superior. Está con el tratamiento iniciado hace muy poquito tiempo y lo que estamos haciendo es abrir espacio para ubicar la pieza 21 correctamente en la arcada, es decir, saltar la mordida cruzada al mismo tiempo que desprogramamos a la paciente y después, cuando esto suceda, ya le retiraré la férula. Trabajaremos con brackets tanto en la arcada superior como en la inferior y una vez que tengamos conseguidos los objetivos ortodóncicos, bueno, pues Juan, como ha dicho, reimplantará los implantes si es necesario o rehabilitará directamente si ve que podemos utilizarlos. Esta es la foto de antes y después de férula. La imagen de la izquierda es antes de colocar en la férula y la segunda es con la férula puesta. Fijaos cómo la cara se ve más rellena, cómo su surco nasogeniano está menos marcado, ¿vale? Hemos aumentado también un poquito su dimensión vertical y eso la favorece. Pasamos, aquí tenemos, ¿vale? Pues un morphing que hemos hecho uniendo las dos imágenes de pre y post férula. En la imagen de la derecha lleva la férula puesta. Vemos como el cambio en la dimensión vertical es mínimo, pero aún así mejora el aspecto facial de la paciente. Pasamos. Bueno, y aquí tenemos a Rafael, que es nuestro tercer y último paciente. También es un paciente, bueno, pues de rehabilitación, en este caso no de ortodoncia, es un paciente en el que Juan ha trabajado eminentemente, así que, bueno, pues yo voy a comentar un poquito el pre y ahora que Juan nos cuente cómo fue la rehabilitación, ¿vale? Rafael es un paciente que acudió con Juan, bueno, pues porque quería rehabilitarse. Es el paciente que vimos en nuestra diapositiva número 4 con todos esos desgastes dentarios. Vemos que tiene una dimensión vertical muy disminuida, no expone más que los incisivos inferiores en sonrisa. Vamos a ver el vídeo que le tomó Juan el primer día. De 60 a 69. De 60 a 69. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Abre y cierra varias veces. Sonríe. Todo lo que puedas, todo lo que puedas, todo lo que puedas. Perfecto. Bien, pues esta es la sonrisa de nuestro paciente, ¿vale? Ya habíamos visto en el primer vídeo, bueno, pues que presentaba mucha rehabilitación con coronas, algún puente, muchas ausencias dentarias y un desgaste impresionante, ¿verdad? Tenemos más imágenes de él, esta es su oclusión en máxima intercuspidación, fijaos que está, bueno, pues prácticamente en el borde a borde y bueno, pues con los incisivos superiores tremendamente desgastados, ya que casi al 50% de material dentario. Pasamos, Juan. Bueno, este es el exocad que realizó Juan para hacer el estudio de su oclusión. No sé si quieres comentar, Juan. Sí, el paciente
pues cuando vino, pues nos decía, es que no puedo comer bien, dice, yo tengo que hacer algo, dice, ya los dientes están como muy pequeñitos, la verdad que cuando sonrío pues no me gusta nada. Entonces todas esas pruebas que vamos haciendo y todos estos escáneres que vamos viendo es para tener al paciente digitalizado en nuestro ordenador y poder hacer un estudio completo de su oclusión, de una sonrisa para poderla hacer armónica, y lo que queremos es, en estos casos, pues estudiarlo bien y planificar a nuestro paciente desde el mundo digital que nos ofrece todas estas posibilidades de la mejor manera posible. Como estáis viendo, pues la oclusión que él tiene es bastante mala y si nos fijamos, pues bueno, lleva un puente que le habían colocado hace ciertamente poco tiempo, pero que simplemente pues habían rehabilitado el primer cuadrante y el resto de la boca lo habían obviado. Entonces, bueno, cuando llega a la consulta, pues lo que queremos es tratar su boca funcionalmente y no centrarnos solamente en los problemas que él nos dice, sino, bueno, pues hablamos con él y le insistimos en que ya tenemos que realizar un tratamiento completo. Bueno, pues aquí tenemos a nuestro paciente con Titan. Y bueno, pues como decíamos, vamos a ver las pruebas. Ahí estamos pidiendo al paciente que muerda los rodetes a máxima intensidad y así es como realizamos la calibración de Titan. Y luego a continuación le quitamos los rodetes y le pedimos que ocluya. ¿Vale? Ahí estamos pidiendo que abra y cierre. Y que apriete 5 segundos a máxima intensidad. Así es como el aparato de electromiografía registra, bueno, pues todos los valores que hemos estado viendo en los gráficos anteriores. ¿Vale? Bien, este fue el resultado del paciente. Bueno, pues como vemos tenemos una actividad en la que predominan los temporales izquierdos, los maseteros tienen una actividad disminuida, hay torsión, hay una simetría importante y una cosa muy llamativa, fijaos en el impacto, 245,45. ¿Qué nos indica esto? Pues que el paciente tiene un trabajo muscular bestial. Esto es un paciente bruxista, vamos, en actividad máxima. Yo sí, hubo un momento que casi meto el dedo y casi me lo arranca. Sí, ciertamente tenía. Fijaos, ¿vale? En la actividad muscular, como hay un predominio muy importante del masetero derecho. Claro, es lógico, el masetero izquierdo apenas trabaja porque le faltan todos los molares del tercer cuadrante. Entonces, toda la actividad se concentra en ese lado. Y si vemos en el registro, bueno, pues también todo alterado. Hay asimetría, un trabajo muscular elevado, tenemos prevalencia del masetero derecho, está todo como torsionado, como girado, porque obviamente no puede tener una oclusión estable. Y bueno, pues aquí tenemos al paciente con nuestra férula. A él también le coloqué una férula inferior por el mismo motivo que hemos dicho antes, le faltan todas las piezas del tercer cuadrante, los molares, entonces colocamos la férula en la arcada donde falta mayor cantidad de piezas. Ahí le tenemos con su férula. Ahí está. ¿Vale? Y bueno, pues este es igual, la imagen duplicada de cómo está sin férula en la imagen de la izquierda y con férula en la derecha. Fijaos cómo cambia un poquito el aspecto facial cuando aumentamos la dimensión vertical del paciente. Aquí es muy importante hacer el Titan cuando colocamos la férula para ver si la dimensión vertical en la que estamos trabajando es la apropiada. Si producimos un aumento importante en su dimensión vertical, también le vamos a generar un exceso de actividad muscular, ¿vale? Por eso es importante. Y bueno, pues aquí tenemos al paciente desprogramado, es decir, el momento en el que yo ya veo al paciente estable con la férula, no hay cambios en los puntos de contacto y realizo nuestro Titan. Y ya vemos al paciente ahí en relación céntrica, es decir, ya no está en la oclusión que presentaba al principio, sino que ya podemos ver cuál es su oclusión verdadera. Ahí realizamos su Titan y aquí tenemos el resultado. Se normalizan todos los valores, salvo el impacto, que sigue siendo alto, ¿vale? También en parte, pues porque le hemos modificado la oclusión con la férula, ahora está en relación céntrica, pero hemos realizado la prueba sin la férula. Entonces, su dimensión vertical sigue estando un poco disminuida. Por eso también el impacto no se encuentra aumentado tanto, pero sí con respecto a los valores normales. La actividad muscular se ha normalizado, ¿verdad? Ya tenemos los maseteros trabajando prácticamente de forma simétrica.
Y bueno, lo único que todavía permanece en rojo es que presenta un trabajo muscular alto. Y ahora, Juan, te doy la palabra. Ahora es cuando toca la parte fácil. Una vez que ya lo tengo todo desprogramado, luego ya lo único que necesito es, tomando los registros, que Laura toma los registros en la posición en la que ya lo hemos desprogramado, preparamos los dientes. En este caso hacemos coronas de recubrimiento completo, porque habéis visto que tenía mucho desgaste, no podíamos hacer adhesión porque teníamos poca sustancia ya, o sea, poca dentina remanente, o sea, poco esmalte remanente, y además pues él también pues ya presentaba un puente en el primer cuadrante y unas coronas de oro antiguas en el segundo cuadrante, con lo cual pues lo que decidimos es realizar todo coronas, se lo mandamos al laboratorio, el laboratorio hace un trabajo muy bueno en el que nos prepara todos los muñones y nos prepara unos dientes en función del tamaño que nosotros habíamos trabajado. Previamente a todo esto, nosotros hemos hecho un mock-up en el que pues, el paciente hemos visto cómo ajusta todo eso en función de su musculatura y su oclusión, y lo hemos validado y le hemos hecho las fotos y lo hemos validado. A partir de ahí, hacemos las fotos, hacemos el diseño de sonrisa, lo montamos, le hacemos una prueba, vemos que tenemos un pequeño canting, entonces en ese pequeño canting le mandamos también las fotografías al laboratorio para que nos lo corrija, y esos son los provisionales definitivos para que el paciente pues vaya mordiendo. Veis que hemos corregido un poquito el canting, aún así todavía vemos que queremos corregir un poquito más, si lo vemos con un poquito más de detalle, pues no nos gustaría. En este momento volvemos a hacerle otro Tizan, en el que el laboratorio vemos que vamos reduciendo el Tizan. No sé si tienes los datos del Tizan de los provisionales aquí metidos, Laura. Me parece que sí, me parece que están a continuación, sí. Vale. El laboratorio, una vez que ya tenemos eso, me vuelve a corregir un poquito esa línea, ese canting que teníamos para hacer que el primer cuadrante quede más o menos a la misma altura. También acordaros cómo sonreía nuestro paciente y la movilidad que tenía cuando estábamos en el primer vídeo, que cuando contaba de 60 a 61 él prácticamente no expone nada. Entonces lo que estamos intentando es que exponga cuando está hablando pues un milímetro, un par de milímetros, para conseguir, bueno, pues una sonrisa un poco más juvenil, que es lo que el paciente también necesita. Comprobamos todo, vemos con respecto a los provisionales y pues planificamos todo con respecto a un articulador virtual en el que pues podemos comprobar, pues como podéis ver en el vídeo, pues unos pequeños movimientos, unas pequeñas guías. Tampoco quiero incidir mucho en esto, al final es una cosa bastante sencilla. Y hacemos la prótesis definitiva en el que el paciente pues, bueno, pues ha recuperado su sonrisa. Como veis, pues, bueno, son los ajustes que nos consigue el laboratorio, son bastante buenos. Yo a mí me gusta mucho trabajar con todo circonio monolítico o coronas de porcelana de disilicato de litio, para que todo lo que trabaje el laboratorio sea directamente sacarlo de la máquina. No me gusta depender del laboratorio si un día se ha levantado con el pie izquierdo o con el pie derecho, o si según estaba yendo hacia la consulta le ha pitado un coche o no. Yo creo que el mundo digital lo que nos ofrece es ser reproducibles, y si tenemos cualquier problema o cualquier cosa, vamos a tener este archivo, lo podemos reproducir otra vez y no habría absolutamente ningún problema para solucionarlo. Esto sería la sonrisa de nuestro paciente. Como veis, bueno, pues la simetría labial no la podemos solucionar, pero sí que podemos solucionar un poco pues esa sonrisa que nuestro paciente tenía. Volvemos a tomar registros para que veamos un poco pues cómo queda esta oclusión. Y bueno, pues el paciente está con los implantes en periodo de cicatrización. Conseguiremos pues en un par de meses más pues ya terminar el trabajo y darle a nuestro paciente una arcada completa. Cuando hacemos el Tizan, lo que comentaba Laura antes es que siempre intentamos que el paciente también lo vea, y bueno, pues esa pequeña herramienta de marketing que comentaba ya antes, al final no es marketing, yo creo que es, bueno, más hacerle entender al paciente el problema que tiene, que yo creo que eso no lo consideraría marketing, sino pues básicamente en boca pues es todo muy pequeño, es todo muy difícil de explicar, y al final el tener herramientas que nos permite trasladarle una pantalla de ordenador y ponerlo en 50 pulgadas, pues yo creo que también es una herramienta bastante válida. Así que os dejo ahora con el vídeo de cómo tomamos el Tizan para que entendáis un poco cuál es el funcionamiento. Bueno, vamos ahí. Apretamos ahí, apretamos fuerte, 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 y acuérdense aquí. Aprieta el tope.
Vamos, 1, 9, vale. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero ya apretando solo con sus dientes, ¿vale? Vale, muy rato, te vas a ir. No, pues ahora. Dale, eso. Ah, perfecto, muy bien. Fenomenal, ya pueden parar. A mí lo que más me gusta de este dispositivo es un método muy rápido de diagnóstico, porque es fácil de tomar, no tienes que andar con ningún elemento extra, al final solamente exponemos los sensores y se tarda muy poquito en colocar. La verdad es que sí, es muy, muy fácil de utilizar. Y bueno, pues este es el último Tizam de nuestro paciente. Pensaba que había vendido también los registros con provisionales, pero no los había puesto, Juan. Estos son los registros finales. Como veis, bueno, pues la actividad muscular es completamente normal y perfectamente simétrica, que es lo que buscamos. Con esto tenemos muchas más garantías de que la rehabilitación que ha hecho Juan en la boca del paciente no va a fracasar, porque ya todo está trabajando en equilibrio, ¿no? Que es lo que debemos tener. Ahí tenemos cómo está siendo su actividad muscular y su intensidad de contracción, que es bastante buena. Y bueno, y todo el trabajo muscular en equilibrio. Bien, ¿qué conclusiones ya para finalizar? Bueno, pues podríamos daros, pues que bueno, a nosotros, por lo menos a nuestro modo de ver, la electromiografía es una herramienta de trabajo muy, muy útil, tanto para diagnosticar, para monitorizar cómo estamos haciendo nuestro tratamiento y para monitorizar también cómo terminamos el tratamiento y si necesitamos algo más. Nos aporta seguridad en nuestra calidad y sobre todo estabilidad a largo plazo. Lo podemos utilizar en todo tipo de tratamiento. Ya sabéis que bueno, yo me dedico a la ortodoncia del ATM, pero Juan rehabilita a los pacientes y lo utilizamos los dos indistintamente. Y luego, bueno, es una buena herramienta, como decía Juan, para explicarle al paciente qué es lo que le pasa y por qué tenemos que hacer lo que le estamos planteando. Pasa a la siguiente, Juan. Queríamos enseñaros, bueno, estos son nuestros pacientes, nos encanta que todos sonrían así y que hasta después de todas las perrillas que les hacemos nos abracen y todo en las fotos. Y os vamos a poner un vídeo cortito que les tomamos siempre a los pacientes cuando terminan el tratamiento y que en el caso de Miriam hay una cosa muy concreta que luego os diré que me gusta. ¿Cuál ha sido tu experiencia desde que empezaste el tratamiento hasta ahora? Bueno, desde que empecé el tratamiento de ortodoncia, al principio siempre se empieza con miedo porque no sabes qué es lo que va a ser ni cómo va a ir todo, pero una vez que me puse en manos de Laura, la verdad es que se te quitan todos los miedos, todas las incertidumbres y la verdad es que es súper bien. Mes a mes fui viendo todo el tipo de cambio, cómo me iba cambiando la boca, la sonrisa. Y la finalización ha sido espectacular. O sea, creo que soy una persona distinta, ya no solo estéticamente, sino funcionalmente. Mis encías han mejorado muchísimo y bueno, estoy súper, súper contenta. ¿Cómo valorarías el trato que se te ha dado? Bueno, esto puedes pasar, Juan. Esto es quizá la parte que más me gusta cuando ha dicho que no solamente a nivel estético, sino a nivel funcional. Es genial cuando los pacientes te dicen que es que sienten cómoda su forma de morder, que ahora sí que cierran la boca y todo encaja, ¿no? Eso es el mejor ejemplo, ¿no? De andar por casa de que las cosas funcionan. Y bueno, me gustaría, o sea, que ya haberos puesto esta diapositiva para deciros que ahora ya nos encontramos en un momento de la historia de la odontología que yo creo que bueno, pues que es bastante relevante. Nos encontramos ante el mundo digital, que no es que lo tengamos en la puerta de la consulta, es que lo tenemos ya dentro. Y creo que tenemos que utilizar todas aquellas herramientas que la tecnología nos está ofreciendo. Éticamente ya no nos podemos permitir el lujo de tratar a los pacientes como se hacía hace 30 años, porque hace 30 años no teníamos todas las herramientas de las que disponemos hoy. Entonces, no utilizarlas ya hoy en día no es ético. Tenemos que intentar hacer lo mejor de lo mejor. Así que, bueno, mi pequeña reflexión sería qué camino, ¿no?, queremos tomar, si el de la izquierda o el de la derecha, siendo el de la izquierda, por ejemplo, el camino clásico y el de la derecha, pues el de la vanguardia, ¿no?, el de meternos en todo esto. Pasa a la siguiente, Juan. Yo diría que el de la izquierda es el bosque tenebroso y el de la derecha el que tiene arbolitos y florecitas, ¿no? Efectivamente, eso es. Bueno, pues muchas gracias a todos por vuestra atención. Ahí tenéis mi dirección de correo electrónico. Bueno, pues de verdad, con toda confianza podéis escribirme pues, para comentarme todas aquellas cosas que necesitéis, bibliografía, literatura, experiencia clínica, lo que queráis. Perfecto. Doctores, muchas gracias por la presentación. Ha sido extremadamente interesante. El último caso, muy particular. Tengo yo de hecho, solo para un comento,
El último caso hemos visto que tenía el paciente, estaba en una buena, de hecho en buena condición, ¿no? Verde, lo han visto, pero al mismo tiempo tenía este impacto altísimo. Pues se pueden encontrar a pacientes que tienen una condición que es, digamos que se puede ver una musculatura bastante, que está trabajando de forma equilibrada, pero hay que echarle un vistazo no solo a la parte de clasificación general y cómo están trabajando entre sí, sino el impacto que es muy importante en el tratamiento, ¿no? Le ha servido muchísimo para tener esta información, es decir, para la rehabilitación, el tema de dimensión vertical es importante, más allá de verlo ya en una buena condición muscular. Tengo una pregunta que es del doctor, bueno, del doctor Tomás Molina. Doctor Molina, si no tengo su pregunta a finales del evento, me preocupo. Es sobre la primera paciente que es Joaquina, si no me equivoco. Dice que la valoración inicial del primer TITAN de Joaquina la consideráis como anómala indicativa del problema o como posición de adaptación al problema, ya que la indicación terapéutica posterior puede ser diferente. Esta es la pregunta que me está haciendo. Lo que más le gustó del último caso ha sido la corrección cervical, eso sí. Claro, porque es que al final la función masticatoria no solamente tiene implicación a nivel de los músculos de la cara, sino también del cuello y de, por supuesto, de la posición cervical. Varía y, por supuesto, la comodidad de los pacientes y la ausencia de sintomatología. Con respecto a la pregunta de que si la consideramos como una oclusión anómala indicativa, a ver, cuando vemos el primer TITAN del paciente, cuando vemos su oclusión en máxima intercuspidación, realmente lo que tenemos es su máxima intercuspidación adaptativa, es decir, lo que le resulta más cómodo dentro de la situación que tiene. En la otra posición, la posición de relación céntrica de primer intento que llamamos, bueno, pues nos puede dar una cierta información acerca de cuánta discrepancia hay, es decir, si el paciente tiene 2 mordidas, por decirlo así, ¿vale? Y por tanto, cuanta más discrepancia haya, nos está indicando que más lejos está de su relación céntrica. Pero no me tomo esa relación céntrica de primer intento, no me la tomo como la relación céntrica verdadera. Para tener una relación céntrica verdadera es preciso desprogramar al paciente. Luego, ese primer TITAN es indicativo de cuál es la situación de edad que parto, pero no realmente cuál es la posición estable a partir de cuál realizar el tratamiento. Espero haber respondido a la pregunta. Sí, perfecto, muchas gracias. Tengo otra pregunta, el doctor Daniel Falcón, pregunta cómo marcan los puntos de contacto en la férula durante el proceso de desprogramación. ¿Quedan marcados en la férula? Pregunta, ¿con qué los marcas? Sí. Gracias. No, pues realmente las marcas que habéis visto son simplemente las marcas del papel de articular. Utilizo papel de articular Bausch, que es el conocido, de 8 micras, ¿vale? El más finito. Entonces, con este papel de articular marco en azul los puntos de relación céntrica, es decir, yo primero, cuando el paciente viene a las revisiones de la férula, voy colocando el papel de articular y voy manipulando el paciente, la mandíbula, para llevar la relación céntrica. En azul, con papel azul, registro la relación céntrica y después con papel rojo registro la protrusiva y las lateralidades. Pero las marcas que veis no las he pintado con nada, ¿vale? Son marcas que se han hecho con el papel de articular y que después el paciente, cuando lleva 1 hora con la férula en la boca o mastica con ella, se borran. En ningún caso la férula tiene indentaciones y si el paciente acude a consulta con indentaciones o lo que es muy típico, con esos surcos marcados en las guías caninas, hay que quitarlos en cada revisión. Perfecto, muchas gracias. No veo otras preguntas de momento, pues si no hay algo más que preguntar, nos podemos... bueno, buenas noches a todos y muchas gracias por el tiempo. Yo creo que para cualquier otra pregunta tenemos el correo de la doctora que puede contestar en un segundo momento. De todas maneras, les va a llegar a todos una grabación del día de hoy para que la puedan ver. Pues, doctor Delgado, doctora Sánchez, muchas gracias por su disponibilidad, por el tiempo. Muchísimas gracias. Y gracias, Muchas la verdad, gracias. por la disponibilidad. Y gracias a todos por haber participado y que tengan una buena noche. Muchas gracias. Hasta luego. Igualmente, Gracias gracias a Hasta todos. luego. Hasta luego. Hasta Buenas luego. tardes. Buenas noches a todos.